Primera carta a los Corintios. Si lo tienen, me dicen amén, para yo saber pues que están ahí. Leemos en Primera de Corintios 10:31, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Repito, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ore conmigo en este momento. Padre, te damos gracias por esta tu palabra que hemos leído y por este ministerio, por esta iglesia, manantial de agua viva, Señor, y por cada familia que está representada aquí en esta hora. Espíritu Santo, gracias por habernos traído, por habernos juntado, Señor, en este tiempo para celebrar este tiempo de oración, este tiempo de alabanza, de adoración y de predicación de tu palabra. Señor, ya en la eternidad tú habías diseñado este día, Padre, para con todos nosotros. Te rogamos que tu santo nombre sea exaltado y glorificado en medio de este día, y lo que tú impartas y repartas, Señor, pueda permanecer más allá de este día, más allá de esta semana, sino todo el tiempo de nuestra existencia. Lo que tú estás formando y trabajando en la vida de nosotros siga siendo completado en la vida de cada uno, Señor. Por los méritos de Cristo te damos a ti el honor y te damos la gloria, Señor. Por Jesús, amén y amén. Usted le puede dar un abrazo a alguien en esta hora que no sea con el que usted vino de su casa. Busque a alguien y abrácelo en el nombre del Señor. Y pregúntale cómo lo haría Jesús. Aleluya. Busque a alguien y abrácelo. Mire sus ojos y dígale cómo lo haría Jesús. Ay, 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 ay. Yo alabo a Dios en esta hora. Atrévase a abrazarlo ahí. Un abrazo ahí. Gratis. Tiene brazos, lo puede hacer. Aleluya. Y pregúntele cómo lo haría Jesús. ¿Cómo abrazaría Jesús? Aleluya, su nombre. ¿Cómo es que Jesús abraza? Oh, gloria a Dios. Aleluya, sea el nombre de Jesús. Ese es el tema que queremos traer esta mañana. ¿Cómo lo haría Jesús? O ¿qué haría Jesús en el lugar de cada uno de nosotros? Jesús vino y está aquí en este culto en esta mañana. Su presencia, como Él es espíritu, no le podemos ver, pero sabemos que Jesús está en medio de esta reunión. O sea que cada rostro de toda la gente que estamos aquí, podemos reflejar a Jesús en nuestras miradas, en nuestra sonrisa, en nuestros abrazos, en nuestros saludos y en cada una de las cosas que hacemos. Hemos leído la primera carta a los Corintios, una carta que fue inspirada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y en el capítulo que hemos leído habla de una serie de problemáticas que aquella congregación, es decir, los creyentes de esa congregación, tenían situaciones que arreglar delante de Dios. Habían cosas que tenían que poner en orden. ¿Por qué? Porque la iglesia perfecta no existe. ¿Por qué la iglesia perfecta no existe? Porque está conformada por personas que estamos en el taller del maestro. Y el Señor está reparando muchas cosas en nuestras vidas que fueron dañadas. Y en medio de eso, esta congregación, aunque no somos la iglesia de Corinto, pero es el Espíritu Santo que toma esta palabra y para nosotros en el día de hoy tiene vigencia y tiene permanencia. Así que usted y yo en la vida admiramos a muchas personas. Tenemos muchas personas a las cuales las vemos y le tenemos mucho respeto y le tenemos mucha admiración. Los que les gusta el deporte, en el mundo del basquetbol, del béisbol o del fútbol, hay personas que se destacan en esas actividades y usted cuando los ve, usted se pone, wow, mira, fulano es el mejor. Y uno oye las noticias, filmaron a fulano ahora en tal equipo y le van a dar tantos recursos económicos. Es buenísimo, esa persona es destacada. En el mundo artístico también hay personas que se destacan mucho. En el mundo de la política
Y en el mundo militar, en cada una de esas variables, hay gente que se destaca y de alguna manera tiene el respeto y la admiración de cada uno de nosotros, porque es Dios el que pone esas capacidades en la vida de la persona. Ahora, nosotros hemos sido enviados por Dios a esta tierra y nuestra mirada, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, para nosotros poder tener una vida cristiana adecuada, tenemos que mirar más allá de la gente que se destaca en la política, en la economía, en el deporte, en el mundo de la música. Tenemos que alzar nuestra mirada más allá de esta tierra. Aleluya sea el nombre de Jesús. Y el modelo al cual nosotros debemos de seguir es, sin equivocación, es a Jesucristo. ¿Cómo lo hace Jesús? O una pregunta cuando usted hoy está indeciso en tomar una determinada decisión, una de las preguntas que tiene que hacerse en este día, ¿cómo lo haría Jesús? Alaba. ¿Qué haría Jesús en medio de esta situación? ¿Qué haría Jesús en medio de donde usted trabaja? ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Tienen algún empleo público o privado? Y usted trabaja. En medio de su trabajo, ¿cómo lo haría Jesús en medio de su desempeño? Los que están estudiando en la escuela o la universidad. ¿Cuántos estudian en la escuela u universidad? Entonces, en medio de eso, ¿cómo Jesús lo haría como estudiante allí donde va? O en su hogar, en los distintos roles que el Señor le ha dado de esposa, esposo, padre, madre, hijo, hermano, hermana, vecino, vecina, compañero. ¿Cómo lo haría Jesús? Y aquí entonces, este versículo que acabamos de leer tiene un texto anterior que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De manera que a usted y a mí, el Señor quiere tratar y ministrar en nuestros corazones como un creyente, como un siervo de Jesucristo, como un discípulo de Cristo, como un hijo de Dios. Debe de ser impactado, ser transformado en tres áreas principales de su vida. Primero, cómo pensamos. Segundo, cómo hablamos. Y tercero, cómo obramos o cómo hacemos las cosas. Aleluya sea el nombre de Jesús. En eso nos vamos a enfocar en esta mañana. Y a partir de este texto que dice: si pues comen, ¿cuántos comen? Perdón, ¿cuántos comemos? Segundo, o bebes, ¿cuántos beben? Bueno, hay limitaciones, ¿verdad? Tanto en la comida como en la bebida para aquellos que conocemos al Señor Jesucristo y le servimos, que hay cosas que participamos y cosas que nos abstenemos. Por eso dice el texto: si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para agradar a Cristo. Hazlo para que Dios se sienta satisfecho. Hazlo para que Dios estemos haciendo su voluntad y Él pueda decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, estas actividades diarias, cada vez que usted come, lo hace para la gloria de Dios. Significa que lo que usted y yo vamos a comer no va a dañar el cuerpo que el Señor nos dio. Alaba. Significa que eso que voy a tomar, eso que voy a beber, no debe de destruir el cuerpo que el Señor me dio, que es templo del Espíritu Santo. O sea que aún cuando coma, y esto lo hacemos diario, y quiero enfocarme entonces en la parte del texto que dice: o cualquier otra cosa. Yo alabo a Dios en esta mañana. ¿Y cuáles son esas cosas que hacemos aparte de comer y beber? En el día hacemos muchas cosas que no son necesariamente comer y beber. Aunque hay que comer para vivir, pero no vivir para comer. O sea, la vida del hombre y la mujer de Dios no es comer. Hay otras cosas que ejecutar. Y una de ellas
que vamos a estar viendo en este momento es pensar. ¿Cómo debe de pensar o en qué debe de pensar un hijo de Dios? ¿En qué nosotros debemos de pensar? Cuando leemos el Salmo, su capítulo 1, verso 1 al 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Le pregunto, ¿en qué debe de pensar un hijo de Dios? ¿En qué debe de pensar? En la palabra de Dios. Debe de pensar en Dios. Debe de estar enfocado en lo que Dios está diciendo. ¿Y qué pasa en ese sentido? Que dice Isaías, su capítulo 26, verso 3: pero tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que para nosotros poder tener paz y mantener la paz de Dios en nuestras vidas, debemos de pensar ¿en quién? En Dios. Alaba la gloria del Señor. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar en nuestra vida? Vendrá el descanso del Señor, vendrá la paz del Señor, vendrá el gozo de Dios, vendrá el amor de Dios, vendrán los atributos de Dios a nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? Es en esta oración que hacíamos por el hermano que un familiar se le accidentó. Dios es tan grande, tan extraordinario y tan poderoso que está aquí ahora en medio de esta congregación y está allá donde está el hermano afectado con esa situación, porque Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Dios puede sanarlo. Dios puede levantarlo allí donde está. Por eso es que cuando yo tomo el problema, cualquiera que sea, aunque sea grande para mí, y lo llevo al altar de Dios aquí, cuando llevo ese problema al altar de Dios, se hace pequeño. Se hace, disminuye, porque el poder de Dios es tan grande que puede resolver todos los problemas que tiene este mundo en el día de hoy. Dios es tan grande que puede sanarte, puede desbaratar la hernia, el quiste, lo que sea que tú estés. Dios puede hacerlo. Puede llevarse el dolor de los huesos, puede llevarse el dolor en la espalda, en la cabeza, donde sea, y lo puede hacer ahora mismo. Oh, gloria al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué voy a pensar? Yo debo de meditar en la palabra de Dios. Debo de meditar. Y una de las cosas que muchas veces ocurre cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, y va a ocurrir algo, y es que nuestros pensamientos se van a alinear a la voluntad del Señor. Cuando nuestros pensamientos se alinean a la voluntad del Señor, entonces hay un filtro de los pensamientos. Imagínense que esta semana nosotros pongamos aquí en una pantalla en grande todo lo que nosotros pensamos esta semana, y que todos tengan acceso a ver lo que yo pensé esta semana. ¿Se sentiría usted orgulloso y dice, wow, todo el mundo va a ver todo lo que yo pensé en esta semana? ¿O nos sentiríamos medio tristes y dice, wow, se van a dar cuenta que yo pensé en algo tan que no me da, no me siento bien que usted se dé cuenta que yo pensé en eso? Sin embargo, aquí está el Espíritu de Dios en esta mañana, que no solo escanea esos pensamientos, sino las intenciones de nuestro corazón. Como dice el profeta Jeremías capítulo 29, su verso 13 por allá, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo conoce? El Señor, que escudriña la mente y escudriña el corazón. Nosotros no estamos escapos a tener pensamientos inadecuados, porque somos tentados día a día, semana tras semana. Pero el problema no es que sea tentado. El Señor, en la oración del Padre Nuestro, no dice, mas líbranos de caer en tentación. Lo que está diciendo que continuamente estamos siendo tentados. Ahora, en Filipenses, su capítulo 4, verso 8, dice
cuáles son los filtros del pensamiento. Cada pensamiento que llegue a mi mente, yo debo de filtrarlo en las siguientes variables. Yo debo de pensar en todo lo que es verdadero. O sea, lo que llega a tu mente y a mi mente, ¿eso es verdad? Por ejemplo, usted se mira al espejo en esta mañana y le llega un pensamiento, dice, tú sí estás feo. ¿Eso es verdad? No, eso no es cierto, eso no es verdad. Dios te hizo hermoso. Dios te hizo lindo. Dios te hizo linda. Tú eres creación de Dios. ¿Cómo el espejo te va a hablar y te va a decir, tú sí estás feo? ¿Le vas a creer al espejo o vas a creer a lo que dice el Salmo 139 cuando dice que somos creación maravillosa de Dios? Y que dice Génesis 1:31 que aquí todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Alguien nos dice a nosotros, tú eres malo. Es posible que en algún momento haya hecho algo indebido, algo malo, pero eso no, una situación no define lo que tú y yo somos, porque nos arrepentimos, el Señor nos perdona y su bondad nos cubre otra vez. Entonces, cada vez que yo piense en algo, eso tiene que ser verdadero. Por eso tengo que tener mucho cuidado con el mundo de mentiras, porque hay muchas mentiras en este mundo. El sistema está lleno de falsedad, de engaño y de mentira. Y eso no es lo que define nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana la define Jesús, que es el camino, que es la verdad y es la vida. Seguimos y estamos en la verdad. Conoceréis, vamos a ver, ayúdame, la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Pero libre de qué? De la mentira. Oh, gloria al Espíritu Santo. Entonces, lo segundo es que el pensamiento tiene que ser honesto. Primero verdad, y ahora que eso tiene que ser honesto. Tercero, tiene que ser justo. ¿Es justo lo que yo estoy pensando? ¿Es honesto? O sea, ¿es adecuado? ¿Es correcto? ¿Es justo? ¿Mi pensamiento es justo? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. El único justo, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces tengo que volver a Jesús para que su justicia en mi vida se lleve toda injusticia. Cuarto, mi pensamiento tiene que ser puro. Sin embargo, muchas veces estamos lidiando con pensamientos impuros o corruptos o sucios. Tiene que ser ese pensamiento amable. Yo alabo a Dios en esta mañana. ¿Cómo así amable? Amigable, agradable. Entonces, todo lo que tiene que venir a nuestra mente, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. O sea que Dios me está diciendo a mí, como hijo de Dios, en qué yo tengo que pensar. Pensar en cosas que en sentido general le agraden a Dios. Por ejemplo, a veces no conocemos a una persona y se da una manifestación de prejuicio. Vemos su rostro, que es un rostro quizás que dice, bueno, esa persona tiene que ser, mírale la cara, eso se llama prejuicio. Tú no lo has tratado, tú no lo conoces, no has compartido con él o con ella para hacer un juicio y decir que es de tal o cual forma. Por eso hay que evitar etiquetar a los demás, porque Dios a veces te manda regalos, te manda bendiciones envueltas probablemente en un regalo un regalo hermoso que ha recibido nuestra hermana. Entonces, ¿qué pasa? Dios envía bendiciones y a veces vienen disfrazadas o cubiertas de pruebas. Pero a través de esa prueba Dios va a hacer algo poderoso, maravilloso en tu vida. Porque Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensemos, estoy solo. ¿Quién le dijo a usted que está solo? Dios está contigo. Dios está ahí. La presencia de Dios está ahí. Emmanuel, Dios con nosotros, está en medio de este lugar. Está allí, no está solo. Alguien puede pensar, a mí nadie me quiere. ¿Cómo así? Si Jesucristo en la cruz del Calvario, con sus dos brazos abiertos hace 2000 años, te está diciendo, te amo.
Te está diciendo que te ama. Jesús, el verdadero amor. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que estamos pensando en esta mañana. Y te invito a pensar como Jesús, a pensar como Dios. Puede ser que el otro te quiera hacer daño, pero tú y yo estamos en bendecir, no en maldecir. Su nombre, gloria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche lo pondrás en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. O sea, estamos nosotros mirando que hay una bendición de nosotros pensar a la manera de Dios. Por eso, hermano, de acuerdo a lo que es nuestro pensamiento, eso somos nosotros. Y hago un llamado aquí del Espíritu a nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado en lo que hacemos cuando estamos solos en nuestra intimidad. Porque cuando estamos solos o sola, en ese momento donde no hay otra persona ahí, tengamos cuidado, porque lo que hacemos en privado, Dios lo va a manifestar en público. Por eso hay que tener una vida de consagración y cerrar puertas. Ni deis lugar al diablo, dice la Biblia. Ni deis lugar al enemigo. Cuando venga un pensamiento negativo, fuera en el nombre de Jesús. Porque la batalla espiritual comienza y termina en la mente. Imagínense que esta mañana, cuando usted llegó, usted dijo, voy a la casa de Dios, me voy a gozar, voy a esto. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo debe de hablar un cristiano? Adórale. ¿Cómo nosotros debemos de hablar? A su nombre. Que recuerda que primero tenemos que arreglar lo que está en nuestra mente. La Biblia dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que tener cuidado lo que estamos pensando. Y entonces vemos aquí en este versículo cómo nosotros debemos de hablar. Oiga lo que dice Jesús, hablándole en aquellos días a un grupo de personas. Generación de víboras. Le hablaba a los fariseos que estaban lanzando llama, fuego a través de lo que decían. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso hay que tener mucho cuidado de qué nos estamos llenando. ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué está entrando por nuestro sentido a través del sentido de la vista, del oído? ¿Qué está entrando? ¿De qué se está llenando nuestro corazón? ¿De qué está lleno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que nosotros estamos llenos, de eso vamos a hablar. Entonces, ¿qué dice Jesús? Un árbol no puede dar un fruto distinto al diseño natural que tiene ese árbol. Dice Jesús en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que cada palabra que nosotros hablemos aquí en esta tierra, cada palabra que nosotros expresemos, tenemos que tener cuidado si le agrada a Dios o no le agrada. ¿A cuánto le gusta que lo bendigan? ¿A quién le gusta que lo bendigan? ¿Y a quién le gusta que lo maldigan? Nadie. Entonces, ¿qué es maldición? ¿Qué es bendición? Oiga esto que lo va a bendecir muchísimo. Bendecir es bien decir, es decir bien. Es hablar bien. Alguien tiene que hablar bien de su hermano, alguien tiene que hablar bien de su hermana. Entonces, bien decir, o sea, decir cosas buenas de tu hermano. El maldecir es decir cosas malas. Por eso hay gente que maldice a Dios. ¿Sabe por qué? Porque está hablando mal de Dios. Pero tú y yo hemos sido llamados a bendecir. Oh, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. A decir cosas buenas de Dios. Porque Dios es bueno, iglesia. Dios es justo, iglesia. Dios es misericordioso. Dios es santo. Dios es maravilloso. Dios es extraordinario. Cuando estamos en medio de la prueba, se apareció el enemigo de la justicia. Satanás se aparece a la vida de Job. Y cuando tuvo la prueba que perdió todo, ¿sabe lo que le decía el demonio? Maldice a Dios y muérete.
O sea, habla mal de Dios. Cuando tú y yo estemos en medio de la prueba, ese mismo que le hablaba a Job para que maldijera, dijera cosas malas de Dios, ¿sabe qué? Se va a aparecer de nuevo. Pero como Job respondió, solamente voy a recibir el bien de Dios, y el mal, la prueba, la adversidad, lo que Dios envía, hay que recibirlo. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo justo. Oh, yo alabo a Dios en esta mañana. ¿Y sabe qué? Que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vamos a hablar. Cuidado cuando hablemos con nuestros hijos, con las personas en nuestro hogar, con las personas en nuestra familia. Cuando utilicemos las redes sociales, ¿qué vamos a decir? Creo que las correcciones se hacen en privado y las alabanzas en público. ¿Alguien adora? ¿A quién le gusta que lo corrijan en público? ¿A quién? ¿A quién le gusta que lo corrijan en privado? Que si algo está haciendo mal en privado, dice, mira, tiene que arreglar esto, enderezar aquello. ¿Cuánto adoran a Dios? Dice en la Biblia aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que nosotros no debe de salir en nuestra boca palabras corrompidas. ¿Qué es una palabra corrompida? Una palabra corrupta, una palabra dañada, una palabra podrida. Recuerden que va a salir de nuestra boca lo que está lleno en nuestro corazón. Si nuestro corazón está puro, alguien adora. Si Dios ha purificado nuestro corazón, las palabras nuestras van a ser medicina. Alguien dice amén. Amén. Tus palabras van a sanar a alguien, van a libertar a alguien. Por eso, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo es que Jesús habla? ¿Verdad que cuando aquella mujer que había sido sorprendida en un acto sexual inadecuado, que ella podía esperar de Jesús una maldición, sin embargo Jesús le dio una oportunidad para que cambiara? Gloria al Espíritu Santo en esta hora, porque Jesús nos ama, y cuando alguien te ama, te va a bendecir, va a corregirte para que cambie, para que endereces los pasos. Yo invito a que en este tiempo nosotros tengamos mucho cuidado de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. Alguien adora a Cristo aquí en esta mañana y le dice, Señor, enséñame a hablar. ¿Por qué digo esto? Porque para aprender a hablar, una persona necesita algunos 3, 4, 5 años, pero para aprender a callar necesita toda la vida. Su nombre sea la gloria. Para aprender a hablar necesitamos 4 o 5 años, pero para aprender a callar toda la vida. ¿Saben por qué? Porque nos gusta conversar, nos gusta hablar. Y hay un texto en Proverbios que dice que en el mucho hablar no falta el pecado. O sea que debemos de ser cuidadosos cada vez que hablemos. Por eso hay que llenarse de Dios, hay que llenarse del Espíritu Santo, hay que llenarse de Cristo para que lo que hablemos agrade al Señor. Oiga esta palabra en Colosenses 3:19. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que cuando estamos llenos del Señor, llenos de su palabra, entonces nosotros vamos a poder hablar correctamente. ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo hablaría Jesús en este día? ¿Cómo le hablaría Jesús a un compañero de trabajo? ¿Cómo le hablaría Jesús a un compañero de estudio? ¿Cómo le hablaría Jesús? Con amor. Yo creo que hablaría con verdad y amor. ¿Alguien dice amén? Porque hay que decir la verdad, pero esa verdad hay que decirla ¿con qué? Con amor, porque es fuerte cuando se dice la verdad sin amor. Otra variable, ¿de qué manera piensa Jesús? ¿De qué manera habla Jesús? ¿Y de qué manera obra Jesús? Que es lo tercero que vamos a compartir en esta mañana. La Biblia dice, Gálatas 5:22 al 23,
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea que, ¿qué es el fruto? Cuando nosotros vemos los árboles llenos de los frutos que a nosotros nos agradan y nosotros vemos que hubo un resultado y el fruto es para que otros puedan comerlo, puedan disfrutarlo, puedan llegar a ese término, a ese resultado que tiene ahí. ¿Qué pasa? El Espíritu de Dios en nuestra vida produce en nosotros frutos que agradan a Dios. Nos hace ser más amable, nos hace ser paciente, nos hace ser amigable, nos hace ser tierno. La bondad de Dios se manifiesta en nosotros. La templanza de Dios, el dominio propio, que decimos vamos a la iglesia este domingo y aquí estamos, vamos a la iglesia el miércoles, el martes y estamos ahí porque tenemos este dominio propio y el Espíritu Santo nos empuja desde la casa a llegar a la casa del Señor, desde nuestra casa nos trae a la casa del Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces nos pone a obrar bien, a obrar como Jesús lo haría, a llegar y poder honrar al Señor, ya seas que coma, ya seas que beba o hagas cualquier otra cosa. Ahí viene la parte práctica de lo que estamos hablando hoy aquí. A su nombre. Entonces, ¿se está reflejando Jesús en nuestras vidas? La gente está viendo a Cristo en tu vida y en mi vida. La gente está diciendo algo pasó en la vida de él o en la vida de ella porque es diferente. Oh, gloria a Dios. Se parece a Jesús. Se está pareciendo a Cristo. Oh, gloria al Espíritu Santo. Entonces dice aquí, todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa hacer algo en el nombre de Jesús? ¿Qué significa? Significa que tiene la aprobación de Dios, el sello de Dios, que Dios está de acuerdo con eso, que Dios está de acuerdo con tu oración, que Dios está de acuerdo con lo que nosotros queremos practicar. Y hay muchas cosas que debemos hacer. Yo leo en Mateo 25, cuando Jesús dice en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Eso es extraordinario. Y allí habla de gente enferma, de gente que tiene hambre, que estuvo desnuda, que estuvo cansado, que estuvo encarcelado, pero que recibieron ayuda en un momento necesitado. O sea, en un momento de necesidad necesitamos obrar y ayudar. Y Jesús dice que cuando yo alimento a un hambriento, se lo estoy haciendo a él. Que cuando yo cubro a alguien que no tiene ropa, lo estoy haciendo a él. Que cuando una cárcel, alguien es visitado, alguien que está encarcelado y lo puedo visitar o está enfermo en el hospital, Jesús dice, a mí tú me estás haciendo eso. Yo alabo a Dios en esta mañana. Pero también enseña en el versículo 47, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. O sea, el Señor está diciendo aquí que cuando dejo de ayudar, cuando dejo de colaborar, cuando dejo de contribuir con el necesitado, dice, es a mí que se lo está dejando de hacer. Porque Cristo en la cruz del Calvario murió por uno y también murió por otro. Murió por ti y murió también por mí. Te ama tanto a ti, pero también ama a cada una de esas personas. Yo alabo a Jesús en esta mañana, en esta tarde. Lo que estoy tratando de decir, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo Jesús ora? Mi alma alaba a Dios. ¿Cómo Jesús ayuna? ¿Cómo Jesús duerme? ¿Cómo Jesús come? ¿Cómo Él comparte su fe con el necesitado? Estamos llamados de parte de Dios a representar a Jesús en medio de esta generación. Por favor, eleva tus modelos. Tus modelos no son de aquí de esta tierra. Tus modelos viene de arriba, del reino de los cielos. Viene de parte de Jesucristo. Ya seas que coma, vamos a comer a la manera de Jesús.
Ya seas que beba, vamos a beber a la manera de Jesús. Ya seas que haga cualquier otra cosa, hazlo para agradar a Dios. Hazlo para complacer a Dios. Y hay una lucha, hermano, en este tiempo. O complazco a la gente de la tierra, o complazco al Dios del cielo. O agrado a la gente de la tierra, o agrado al Dios que te va a dar salvación, que te dará vida eterna, que hará tu vida en la eternidad una gloria eterna en su presencia. Por eso hoy tenemos que tomar decisiones firmes, tomar decisiones certeras, ver de qué manera estamos viviendo la vida cristiana. Aleluya. De qué manera estoy viviendo este evangelio. Porque Dios quiere que usted y yo nos parezcamos no a nadie de esta tierra, sino a Jesucristo, que vino a modelarnos el camino de Dios. Y de hecho, iglesia, cada prueba, cada dificultad, cada situación que estamos viviendo, ¿sabe por qué vienen las pruebas y las adversidades? Para que usted y yo nos parezcamos más a Cristo cada día. Es para eso. Dice que cuando nosotros, hermanos míos, tengan sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero cada prueba que Dios trae a tu vida es para llenarte del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan que cuando no éramos cristianos, fácilmente, cuando no estábamos controlados por el Espíritu Santo, podíamos responder carnalmente a las situaciones, pero ahora respondemos de manera distinta? ¿Sabe por qué? Porque estamos ahora llenos del Espíritu Santo, porque ahora estamos llenos de la gloria de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos hace pensar, hablar y actuar como Jesús. ¿Cuántos necesitan eso en su vida? ¿Cuántos necesitan pensar a la manera de Dios? Hablar a la manera de Dios. Imagínense cuando uno está enojado. ¿De qué manera uno habla cuando está enojado? Cuando está caliente. Estoy caliente. Y uno se siente mal después que habló y que dijo lo que dijo cuando uno estuvo así como enojado. Por eso el enojo hay que traerlo a los pies de Jesús. Y aunque tengamos momentos de enojo, no dejarnos controlarnos por el enojo, sino calmarnos y hablar. ¿Sabe qué? Como Jesús hablaría. Obrar como Jesús obraría en ese momento. Así que si te vas a enojar, enójate como Jesús. Alaba la gloria del que vive. Así que si vas a hacer un negocio, hazlo como Jesús lo haría. Si vas a buscar un empleo, hazlo como Jesús lo haría. Si vas a salir del empleo, haz como Jesús lo haría. Si te vas a ir de viaje, alaba la gloria de Dios, entonces hazlo como Jesús, porque Jesús viajaba mucho. Otra cosa, si vas a usar las redes sociales, alaba la gloria del que vive. Si vas a ver la radio, la televisión o lo que sea, ¿seguro que Jesús se agrada con lo que yo estoy viendo y oyendo en las redes sociales? ¿Acaso puedes subir un mensaje de la Escritura todos los días en tus redes sociales? ¿Subir un consejo para que otros sean edificados? Vamos a usar todo como Jesús lo haría. Y para yo poder hacer eso, yo tengo que conocer a Jesús. Porque de acuerdo al nivel de revelación y de conocimiento que tengo de Cristo, es que voy a poder actuar como Él. Si le conozco un poquito así, pues un poquito así voy a actuar. Pero si le conozco así, a su nombre, si le conozco así, aleluya, amplio, entonces mi vida cristiana va a ser plenitud de Cristo. Y eso es lo que tiene que pasar, de acuerdo a lo que leía el hermano en la lectura, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto hasta la estatura de Cristo. O sea que todos los días tenemos que crecer y avanzar y parecernos más a Cristo. ¿Cuántos se quieren parecer a Cristo?
Aleluya. Necesitamos esto encarecidamente, parecernos al Señor. Así que en esta hora le invito a que ore conmigo ahí donde usted está. Oh, santo es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús. Santo, santo. Oh, Padre, en esta hora, Dios mío, tan especial, que nos regale esta oportunidad, Señor, de saber cómo lo haría Jesús. Y yo he estado predicando, Señor, aquí junto a este maravilloso pueblo. Y he querido predicar, Señor, como tú lo harías en medio de esta reunión, Señor. Predicar, Señor, de acuerdo a tu palabra. Poder hablar, Señor, lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón para, Señor, alimentar este rebaño que está en este lugar.